Pues vámonos con Víctor Ávila y sus perspectivas y símbolos del poder. A ver qué nos dice Víctor Ávila en esta ocasión. Café Tapiazca, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta. Charlando con los expertos, perspectivas y símbolos del poder, con Víctor Ávila, en Confieso que he leído. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando el frío de la Ciudad de México. Muy bien, muy bien. A ver, ¿con qué nos va a sorprender ahora? Oye, las perspectivas y los símbolos del poder están a la orden del día, ¿eh? Todos los días digo, mira, esto a lo mejor lo va a tocar Víctor, mira esto otro, o sea, es mucho. Ya cuando uno pone el foco en una temática determinada, nos damos cuenta de que estamos llenos de esas perspectivas, Víctor. Así es. Sí, en todos lados y más en la época, en los momentos que estamos viviendo. Yo no recuerdo tanto movimiento, estaba muy bien cimentado el status quo de la forma de relacionarse del Estado, ¿no? De los componentes del Estado, entonces no había tanto dinamismo. Hay mucho dinamismo y eso es bueno y a la vez peligroso. He observado que no hay una crítica seria de ninguno de los dos lados, ¿no? O sea, mira que yo soy pro 4T, ¿no? Quiero que nos vaya bien, creo que es el momento. Casi amlover, o no llegas todavía ahí. Nunca he sido fanático de nada ni de nadie, ¿no? Pero realmente confío, creo en las cosas que dice y además sé el pésimo comportamiento que tenían los que hoy son oposición, ¿no? Entonces, conozco algunos de los grandes ejes sobre los que se desenvuelve Andrés Manuel. Tuve oportunidad de ver, observar y saber cuál fue la forma de gobierno en la Ciudad de México, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero también cómo evolucionó cuando el siguiente gobierno, el 2006-2012, con Marcelo Ebrard, cómo la Ciudad de México tuvo un lapso de que se sentía bienestar en la ciudad. Confío en eso, confío en que ya se tienen que hacer las cosas, confío en que realmente tiene muchos años Andrés luchando, que trae otra visión, definitivamente trae otra visión a los que estaban, pero también sé que tiene mucho poder, que trae muy buen manejo de ese poder, que no lo espantan con el petate del muerto, tiene 18 años peleando fuerte, llegan y lo atacan con una cosa o con otra, pues, y luego lo atacan con muchas mentiras. No digo que todo sea mentira, ¿no? Pero lo atacan con muchas mentiras. Entonces, yo cuando recién empezó el sexenio, comentaban, no recuerdo si en algún momento te comenté a ti de que era un error estar atacando con mentiras, porque entonces perdía, ¿no? Eficacia lo que se iba comentando. Me preocupa mucho el hecho de que
no hay un análisis serio, real, responsable, con miras a mejorar, a un beneficio, ¿no? De ninguno de los dos lados, de los dos bandos, de los dos ejes, de los dos polos que tenemos en el país. Por un lado, se acepta sin ningún tipo de ambigüedad todo lo que dice el presidente, en este caso Andrés Manuel. Y por el otro lado, se desecha, se critica todo lo que propone Andrés Manuel. El problema es que hay muchísima gente que los que siempre han estado usufructuando de manera, si no mala vida, por lo menos gandalla, muchos de los bienes. Entonces, eso no permite que haya un debate real y empezar a ver las cosas. Y los que estaban, o los que están en la oposición, los que estaban gobernando en algún momento México, tampoco se dan el tiempo de hacer una crítica constructiva y simplemente es el pleito por el pleito. Entonces, estamos totalmente polarizados, ¿no? Yo considero que la polarización la hace la derecha, o lo que conocemos, o al segmento que conocemos como derecha en México. Siempre lo han hecho. Su forma muy conocida es golpeo, y luego me hago el ofendido, o me hago me hago la víctima, ¿no? Me hago la víctima, y siempre, desde que yo tengo memoria, agarran información de cómo se dicen las cosas y la tergiversan, ¿no? Y dicen lo que se les da la gana, totalmente fuera de contexto las cosas. Y eso no ayuda para nada, ¿no? Pero por el otro lado, en los dos lados hay gente muy buena, propositiva, etcétera, pero esas voces no se están haciendo escuchar. Las que se están haciendo escuchar son las que estoy describiendo en este momento. Del otro lado es el decir sí a todo, sin ningún análisis de nada. Todo está bien, ¿no? Todo lo que hace Andrés Manuel, y yo les concedo eso. Órale, va. Todo lo que hace Andrés está bien. Pero la estructura de gobierno incluye a muchísimas más personas que Andrés Manuel. Es más, incluye a más personas que incluso la 4T, porque hay muchas personas que vienen de administraciones pasadas que no se han logrado sacar de ahí, porque posiblemente en algunos casos ni siquiera haya perfiles para sustituir, ¿no? En otros casos, bueno, son eficientes, ¿no? Bueno, pero no todos son de la 4T, ¿no? Y no todos los de las 4T, los de la 4T somos buenos, ¿no? O sea, tenemos que aprender como país a auditarnos. No nos puede dar miedo que nos pregunten, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿No? ¿Qué hiciste con estos recursos? ¿No? ¿Por qué en Sembrando Vida les están quitando 400, 600 pesos a las personas? La investigación que salió en el programa de Ciro Gómez Leiva. No, son mentiras. Mira, aquí están los documentos y se comprueba que son mentiras. Es para un ahorro. ¿Sabes qué? Si hay un error, se lo están clavando, se corrige. O sea, tenemos que entrar en una dinámica de realmente entrar al fondo de las cosas, porque claro que a todos nos interesa que este país empiece a caminar
más rápido, más certero sobre el camino que nos va a llevar a un verdadero progreso. Y esa es la perspectiva que quiero platicar hoy. Un gran símbolo de poder, un símbolo de una persona poderosa, de una persona potente, de una persona con control de las diferentes situaciones que se le puedan presentar en la vida, es una persona que cumple su palabra. A lo largo de la historia hemos conocido gente muy poderosa, personas muy poderosas, mujeres y hombres con capacidad para desarrollar diversas actividades, los cuales los vuelven muy pudientes, muy transforman la realidad en la que se encuentran, ya sea con ciencia, ya sea con conocimiento, ya sea con una serie de acciones. Y personas que ostentan una gran cantidad de poder, que concentran una gran cantidad de poder en su persona, tienen un rasgo distintivo. Cumplen su palabra. John Locke, en varios tratados, ¿no? Especifica que una persona no tiene por qué cumplir un acuerdo si tiene la duda fundada de que la otra persona integrante de ese acuerdo lo va a incumplir. Entonces se desata cualquier acuerdo previo que se haya realizado. Lo cual tiene lógica y bueno, con toda esta corriente de los autores contractualistas es como se vinieron desarrollando una serie de normas en nuestro país, entre ellas muy marcado el derecho civil. Pero el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de los acuerdos, sea un acuerdo escrito o un acuerdo hablado, el cumplimiento. ¿Por qué? ¿Por qué una persona poderosa se distingue por el cumplimiento de los acuerdos? ¿Qué es lo que representa y los beneficios que trae el cumplir la palabra? Gente que se dedica a actividades ilícitas tiene la fama y se ostentan como personas que cumplen su palabra. Y eso da seriedad. Eso da seriedad. Pasado de las actividades ilícitas a las actividades lícitas, a las actividades lícitas dentro del gobierno, un cumplimiento de la palabra y de los acuerdos hechos es lo que puede en un momento dado desarrollar a un país, darle, introducirlo en las vías del desarrollo que necesita ese país. Y en México definitivamente necesitamos entrar en ese esquema. Se conocen a muchísimos políticos. Hay una historia que a mí me gusta mucho de un político sonorense que en alguna mesa él mismo dijo, que no me gusta hablar de la gente cuando no está, pero él mismo dijo que ¿por qué acordaban con él si ya sabían que él no cumplía? Así, ¿no? Y eso pues no le conviene a ningún ente serio de gobierno, porque ¿con qué seriedad puedes ver a una persona que
que no cumple acuerdos, digamos, en el legislativo. En el legislativo, para conformar las diferentes leyes estatales o nacionales que puedan tener cada uno de los niveles de gobierno, se necesita ir llegando a acuerdos, ir avanzando algunas cosas, e ir negociando lo que es mejor para determinado espacio geográfico que se representa en un estado, en un gobierno. Y eso es, desde mi punto de vista, uno de los principales cánceres, males de este país. Y el presidente de este país estará de acuerdo conmigo, porque la corrupción es una falta de cumplimiento de acuerdos. Para iniciar un estado, según los contractualistas, cada uno de los individuos cede una parte de su libertad personal para que el Estado la administre y de esa manera poder vivir en sociedad, poder vivir en conjunto. Entonces, yo cedo mi parte de la defensa de la defensa por mi propia mano, ¿no? Y se la entregó al Estado para que si una persona abusa, comete algún ilícito contra mí, que el Estado sea el que intervenga y aplique la ley y defienda el Estado de Derecho. Javier Coelho Trejo opina lo mismo. El fiscal de Hierro, ¿no?, publicó un libro hace poco. Hay una parte donde textual, él plantea que no puede existir en un país progreso, desarrollo y riqueza si no existe seguridad y un verdadero Estado de Derecho. ¿A qué se debe esto? Pues que si no hay un cumplimiento de los acuerdos, no hay un cumplimiento de la palabra, pues cada quien hace lo que quiere. Venimos arrastrando durante siglos esta falta de cumplimiento de acuerdos, nada más hablando del tema de la colonia para acá, una serie de abusos y de tropelías de una clase contra otra que se vinieron cometiendo y muchas veces se legalizó este tipo de abusos para las personas más vulnerables. Y con la independencia se siguen dando ese tipo de situaciones y de relaciones entre la ciudadanía en México, y con la revolución se siguen dando. Se da la revolución en 1917 y se establecen una serie de leyes de avanzada para su época. Fue la primera constitución social, no socialista, social, en la que se contemplaba el reparto agrario, ¿no?, los bienes de la nación, mineros, energéticos, etcétera, y da una preponderancia sobre el individuo en sociedad, su desarrollo. Se van haciendo algunos ajustes, no se empieza a cumplir de manera inmediata, de manera cabal. Sabemos el tema del triunvirato con Elías Calles a la cabeza. Sabemos con Lázaro Cárdenas cuando manda al exilio a Elías Calles. Y uno de los motivos principales, un motivo principal por el que se busca hacer la reforma a los energéticos o del petróleo en aquel momento, el tema de Pemex, de la nacionalización, etcétera, fue porque no se cumplía el espíritu y los acuerdos que se tenían en la Carta Magna. Es decir, las empresas que explotaban los bienes de la nación no cumplían
el acuerdo que haya tomado el constituyente del 17 con respecto a sus obligaciones con el Estado, con el gobierno, con Hacienda, al momento de explotar o hacer usufructar los bienes de la nación. Entonces, en la exposición de motivos de la reforma, se habla de eso, de que no se están cumpliendo estos requisitos, estos acuerdos a los que se llegaron, y se nacionaliza. Se empiezan a cumplir una serie de acuerdos y fue parte del desarrollo que hubo hasta los años 60. Y hay un discurso donde se le sataniza al PRI los 100 años que tuvo de gobierno. Entonces, para la siguiente ocasión que platiquemos, Juan Manuel, nos vamos a ir metiendo en este tema del cumplimiento de los acuerdos, porque se necesita un plan nacional a largo plazo de cumplimiento de acuerdos de los diferentes sectores del país, que pueda garantizar un desarrollo sostenido, una repartición de la riqueza, y por supuesto que los ricos sigan teniendo riquezas, pero que todos los sectores de la sociedad tengan beneficio de esa generación de riqueza, y que en México da para mucho. Fíjate, está muy interesante el hilo conductor que tomas. Por ejemplo, si lo ubicamos en el terreno de la vida personal, de la vida privada, ¿no? El hacer tratos con una persona en la que uno está seguro que lo que dice es lo que se va a hacer, eso le da certeza y tranquilidad a la persona, que se lo dé el cumplimiento de la palabra. Cuando murió Antonio Aguilar, su hijo, uno de sus hijos, Pepe Aguilar, uno de sus herederos, mencionaba ahí que iba a hablar con las disqueras con las que había trabajado Antonio Aguilar, ¿sí? Que fue un exitoso cineasta, director, actor y cantante, vendía mucho. Y él relataba que no había contratos firmados entre Antonio Aguilar y las disqueras con las que él había trabajado, pero que nunca había habido absolutamente ningún problema para el tema de las regalías, ¿no? Porque era la cuestión de la palabra. Entonces yo voy a ir como uno de los herederos de mi papá, y entiendo que las disqueras pues van a respetar lo que acordaron con mi papá, que nosotros lo sabemos. O sea, es una certeza. Bueno, hablando ahora de un país, ¿sí? La palabra de un país está en su legislación. Así es. Esa es la palabra de un país, ¿sí? Hablando de país, ¿no? La Constitución, las leyes, los decretos, los reglamentos, los convenios internacionales que haya firmado el país, ahí está la palabra, ¿sí? Claro, ahí hay elementos contractuales, elementos escritos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es fundamental. Yo creo que tomando esa arista, podemos ir construyendo pues una mejor sociedad, una sociedad más tranquila, una sociedad más estable, y una sociedad que progrese y que siente las bases para aquellos que quieran progresar, pues lo pueden hacer de manera adecuada, ¿no? Es un buen tema, Víctor. Así es, así es. Y incluso, fíjate, salió una nota hace algunos días donde Porfirio Muñoz Ledo recibe una medalla por parte de Movimiento Ciudadano y hace un comentario, se va a empezar a desgajar el poder que está ejerciendo Andrés Manuel los próximos 2 años. Porfirio Muñoz Ledo sabemos quién es, sabemos lo que representa, y sabemos el peso que ha tenido en la vida pública del país los últimos, ¿qué será? Como 60, 70 años. Pues más o menos desde finales de los 60, los últimos 60 años, podemos decir. Por lo menos con Echeverría ya estaba sí, a primera fila, ¿no? Entonces, la respuesta a eso
no puede ser vendido, has estado en muchos partidos y ahora como no tienes hueso, por eso estás haciendo esos comentarios. Porfirio Muñoz Ledo no está buscando un tema de hueso, de eso yo estoy completamente seguro de eso, ¿no? Ya Porfirio Muñoz Ledo, desde mi punto de vista, la visión trasciende a dejar algo que realmente quede a las generaciones, por lo que se le pueda recordar. Entonces, ese tipo de comentarios hay que tomarlos de manera seria, hacer una reflexión y tratar de entender por qué está haciendo ese tipo de comentarios, corregirlos, ¿no? Donde se tenga que corregir y actuar en consecuencia, darle seguimiento. Es muy importante porque todos queremos que le vaya bien a México. Es cuestión de ponernos de acuerdo y cumplir la palabra en la que quedemos. Muy bien, Víctor. Pues nos vemos el próximo miércoles. Estás muy bien, Juan Manuel.